Buenas tardes, amados. Maravilloso encuentro otra vez con la enseñanza de la palabra del Señor en este día. Doy gracias a Dios infinita por estar con nosotros una vez más. Hemos estudiado en la carta a los romanos todo lo que tiene que ver con la justicia de Dios. Yo diría, es el evangelio de la justicia por gracia, justicia divina. Hemos aprendido en todo esto que no es por obra, sino es por fe que el hombre queda justificado delante de Dios. De todas sus obras, queda justificado delante de Dios. La justicia de Dios quiere decir lo que nos hace a nosotros, lo que nos hace a nosotros justos. Entonces decíamos ya que dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los que no tienen esta señal en la carne. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque nosotros por fe hemos creído que Dios, que el Señor Jesús murió por nosotros, el justo por los injustos, y que mis pecados están lavados por la sangre del Cordero de Dios. Alabamos su nombre. Ahora vamos a entrar en el capítulo 4. Un capítulo maravilloso en el que yo digo, un capítulo completo para hablar de Abraham. Porque Abraham era el nombre más importante para los judíos. El más importante, el nombre de Abraham, el padre de la fe. Entonces dice así, vamos a tomar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 4 de Romanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues? Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Se hizo justo delante de Dios por su fe. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Vamos a dejarlo aquí. Hasta aquí todo parece muy enredado, porque son palabras teológicas. Recordemos que Pablo era un erudito. Entonces, él, ¿cómo habla? Así, de esta manera. ¿Cómo hablan los que son muy letrados? Bueno, ahora nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera, con nuestra forma de hablar, que es lo bello que tiene la palabra del Señor. Empezamos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? A ver, ¿cuántos likes se llevó Abraham por sus obras según la carne? Vamos a ver alguna cosita. El Señor le pidió a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, que era su tierra natal. Le dijo, sal de Ur de los Caldeos, está en el 12. Déjame ver si lo busco un momentico. Y si no, ustedes lo saben, que el Señor le pidió a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué le damos ahí a Abraham? Un like. Porque Abraham cumplió, se fue de su tierra. Pero, ¿y de su parentela?
él se fue, él dejó a su parentela atrás. Oye lo que dice. Dice, el 12, el verso 5. Tomó pues Abraham a Sara su mujer, muy bien, a Sarai, y a Lot, hijo de su hermana, de su hermano. Hombre, te dijeron que te fueras de tu tierra y de tu parentela. A tu mujer te la tienes que llevar porque es una contigo, pero un sobrino tuyo es parentela. Y te lo lleva y ¿qué le damos? Un dedito abajo. Porque nosotros somos así. Hacemos una cosa bien y un poquito más. Él dijo, no, a mi sobrino no lo dejo porque mi hermano ha muerto y no lo voy a dejar que está huérfano. Las justificaciones que tú quieras dar, puedes darla, pero no para con Dios, porque Dios te dijo a ti, deja tu tierra y tu parentela. Y nosotros podemos justificar un poquito cuando hacemos las cosas así, pero para con Dios no. Bueno, seguimos. Vamos a ver qué más pasó. En Egipto, había hambre y él baja a Egipto, Abraham, porque había mucha hambre allí donde él estaba. Pero cuando él va para Egipto, le dice a la mujer, oye, lo voy a leer, está en Génesis 12 también, lo voy a leer un momentico solo para que, en el versículo 13 de Génesis 12, él le dice a su mujer, ahora pues, dice, en el 12 dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y te reservarán la vida a ti. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Por favor, una mentirita, que tampoco es tanta, porque somos medio hermanos, pero no diga que eres mi mujer, porque eres tan guapa que me van a matar a mí para quedarse contigo. Entonces, él baja, pero para alimentar a su familia. Muy bien, un like para Abraham. Pero dice a la mujer que mienta, porque tiene miedo. Sí, te puedes justificar, es a causa de tu vida. Pero, justificarte para con los hombres, sí. Para con Dios, no. No hay nada que nosotros hagamos, la verdad, que pueda justificarnos delante de Dios, porque todas nuestras obras siempre tienen manchitas. Todas, las mejores, siempre tienen manchitas. Y entonces dice la palabra de Dios así. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló? ¿Qué halló? Que a veces lo hace bien y que a veces lo hace mal. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Entiendes? Lo mismo que yo le digo a ustedes nosotros lo que hacemos. Podemos justificarnos, bueno, yo esto se lo permití a mi hija porque para que las demás gente no se enteraran de lo que mi hija hizo. O cosas como esa, sí, justificables. Pero para con los hombres, para con Dios no. ¿Entendieron eso bien? Entonces dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Eso fue en Génesis 15. 15:6, cuando él le dice, ¿para qué yo quiero tantas cosas si yo no tengo hijos? Sino que me va a heredar este Damaseno. Él le dice, no, no te va a heredar a ti, sino que tú vas a tener tu propio hijo, tú vas a tener una generación enorme, vas a tener tus propios herederos. Entonces, él le creyó. Y esa fe le justificó. Eso es como nosotros ahora. Nosotros creemos que Jesucristo murió por nosotros. Esa fe me justifica a mí delante de Dios. Pero si yo quiero hacer más cosas, si yo quiero hacer cosas para Dios, por ejemplo, entonces ya no es por fe mi justificación. Porque todo lo que yo haga va a tener sus manchitas. Dice,
y le fue contada por justicia la fe. Pero al que obra se le cuenta, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que quiere hacer algo, no se le cuenta por gracia, sino como deuda. Aquí nosotros podemos ver una cosa en Abraham, que cuando él le dice esto, dice que Abraham le creyó sí. Pero ¿cómo? ¿Qué me muestras? Dice la palabra, un momentico. Dice él aquí. Un momentico, por favor. Déjame ver si yo veo, si yo tengo apuntado. Porque cuando él dice aquí, apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra. Esto está en Génesis 12:7. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte de Betel, plantó una tienda. No, esto no es lo que yo quería decirle. Lo que yo quería decirle a ustedes es que él le dice, ¿cómo conoceré esta verdad? ¿Cómo la conoceré? Y el Señor le dijo, bueno, tráeme 3 becerros, tráeme 3 cabras, tráeme una oveja, un becerro, una cabra, todo de 3 años, y tráeme un palomino. Y él lo abrió en canal, lo abrió a la mitad. ¿Esto dónde lo puso? Bueno, entonces él le dice que él le quitaba las aves de rapiña al sacrificio que él estaba haciendo de buscar todo esto. Cuando él le preguntó con qué señal sabré que esto va a ser. Yo te creo, pero dame una señal, no para estar seguro, sino porque es necesario las señales del camino. Y entonces él le dice, mira, cuando vino el sueño sobre él, le dijo, como las estrellas, tú vas a ver que va a ser tu generación, pero van a estar 400 años esclavos. Esta generación luego ya van a salir y eso. Pero yo pregunto, si simplemente él dice, Señor, recibo lo que tú me das, punto. Ahí contado por gracia todo. Pero, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Pero ¿cómo va a ser? Tienes que traerme estas cosas. Ya él trae los animales y los prepara. Esto es una obra que él está haciendo. Entonces Dios está en deuda con él de darle la señal. Cuando uno pide algo así, señal, Dios está en deuda contigo. Tú haces una obra y Dios está en deuda contigo y Dios te da la respuesta, que a lo mejor es una respuesta que tú no deberías ni conocer en este momento. Pero no se te cuenta por gracia la obra. Voy a poner un ejemplo que sea más de a pie, más de nosotros. Nosotros no pecamos, no porque no podamos, sino porque no queremos. Un ejemplo. ¿Por qué nosotros servimos a Dios? No, yo es que tengo que dar el estudio quiera o no quiera. Hoy mismo me siento mal y la verdad yo no tengo ganas de hacerlo. No lo hagas. Porque lo voy a hacer y Dios me va a pagar. Porque Dios no le debe a nadie nada. Todo el que sirve por obligación, Dios le paga. Pero esto no mueve la gracia de Dios. ¿Entiende? Si usted es pastor y usted va porque no le queda otro remedio, pero la verdad es que preferiría estar en las Malvinas, estar en otro lado, la verdad es que, vale, usted ha hecho un sacrificio, usted ha hecho un servicio y Dios tiene una deuda con usted porque Dios a todo el que invita a su viña a trabajar le paga su denario. Pero si usted habla de Dios porque no puede estar callado, porque está lleno de Dios, porque es Dios el que habla por medio de usted, usted mueve la gracia.
Usted mueve la gracia de Dios, mueve la justicia de Dios. Cuando usted pastorea, porque el amor que le tiene a sus ovejas sobrepasa su entendimiento de querer estar de vacaciones, porque si estoy de vacaciones también estoy tratando de evangelizar. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí, porque esto es algo que lo hace Él en mí, esto es contado como gracia. Esto es lo que mueve la gracia. Pero dice el 4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si usted está haciendo un trabajo para Dios porque no le queda otro remedio, Dios le va a pagar, despreocúpese. Pero usted la gracia no la va a mover. ¿Sabe? Y le voy a explicar por qué es necesario mover la gracia. Dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando usted no obra, sino que Dios obra en usted, usted es justificado, usted es justo, usted es libre. El poder de la sangre de Cristo hace una operación en su vida. Porque yo le voy a decir a usted una cosa. Es posible que yo no robe, porque si robo me pueden meter preso, que yo no mate, que yo no adultere, porque yo voy a quitarle la moral, por ejemplo, a mi familia. Es posible. Pero, ¿y el odio que yo te tengo? Ahí me pueden hacer algo por tenerte odio. Me pueden hacer algo a mí por no perdonarte. Eso no hay ley que lo juzgue. Eso nadie lo ve, eso está dentro. Eso que está dentro, que usted cree que como los hombres no lo ven, Dios tampoco lo ve. Es como mi nieto Enoch, que decía, como cierro los ojos, ustedes no me ven a mí. Como él no nos veía a nosotros, nosotros tampoco lo veíamos a él. Así nosotros cerramos los ojos ante un problema porque creemos que así Dios no nos ve. Pero por favor, dice la palabra del Señor, porque estoy llevando mucho tiempo, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Lo hago porque Cristo lo hace en mí, hermano, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Feliz el hombre a quien Dios le perdona la maldad que tiene oculta en su corazón. Feliz el hombre que puede abrir en canal, como abrió Abraham, al becerro, al cordero y a la oveja, que la abrió en canal. Ábrete en canal delante de Dios y dile la verdad, porque tú no puedes ocultarle a Dios la verdad. Y si tú no sabes qué es lo que realmente te pasa, dile a Dios, Señor, muéstrame. Pero ábrete en canal para que Dios pueda lavar esas iniquidades. Hazlo de corazón, no como un sacrificio. Ahora yo voy a orar a ver si Dios me ayuda. Yo estoy cansado de orar. Oye, deja eso. Que Dios te va a pagar por el servicio que tú haces, pero no vas a mover la gracia. Para mover la gracia hay que abrirse en canal delante del Señor y contarle la verdad a Dios. Y cuyos pecados, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham la fe le fue contada por justicia. Y Abraham, cuando la fe le fue contada por justicia, no estaba circuncidado. Habían pasado 15 años después cuando él se circuncida. ¿Para qué? Para que Abraham sea padre de la fe de aquellos que aún en la incircuncisión han creído en Jesucristo. Crea en el Señor Jesús. Deje que Él haga el servicio por usted. Muérase. Dígaselo al Señor. No quiero vivir más yo, quiero que tú vivas en mí. Quiero que todo lo que yo hago lo hagas tú. Porque los sacrificios que usted hace y el servicio que usted hace, haciéndolo porque tiene que hacerlo, Dios le va a pagar a usted. Sí, pero usted no va a ser limpio.
usted no va a encontrar esa gracia liberadora que te hace feliz en lo íntimo y en lo secreto. Quiero que Dios les bendiga. Me he pasado un montón. Un beso para todos. Es que hablar de Abraham, hablar de estas cosas, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Un beso muy grande. Amén.